Grupo Financiero Interacciones presenta Bienvenidos a su programa de las 1000 empresas más importantes de México de Mundo Ejecutivo. Hoy seguimos con los programas del Telecán de NAFTA, cómo el sector privado y el sector gobierno están negociando y defendiendo los intereses del sector privado, pero sobre todo de nuestro país en esta negociación trilateral tan relevante para el futuro de México. Hoy tenemos a dos grandes invitados, dos expertos que trabajan con el sector privado y apoyan al sector público. Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y durante mucho tiempo fue jefe de negociaciones de tratados con Centroamérica. Y por el otro lado, Emilio Cadena, un experto promotor de más de 300 empresas que han invertido en México, empresas extranjeras, sobre todo norteamericanas, y que fue presidente de IMEX, de la Asociación de la Industria Manufacturera y Exportador del país. Bienvenidos a nuestros dos amigos y bienvenidos ustedes a este programa. Muy buenas noches. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es uno de los avances más importantes de la política neoliberal en los últimos tiempos. De 1994 a la fecha, ha constituido un pilar fundamental para la economía mexicana, la cual creció arriba de 400%. Para conversar sobre este importante tema, esta noche nos acompaña Emilio Cadena Rubio, CEO de Grupo Prodensa. Emilio estudió Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y es maestro en Administración de Negocios por la Universidad de Hartford. Durante más de 2 décadas ha trabajado en la atracción de inversión extranjera e implementación de proyectos de manufactura en México. Actualmente brinda su asesoría en el rubro de los servicios de arranque para empresas de manufactura extranjera en México. Precursor de la industria aeronáutica en México. Esta noche también nos acompaña Eduardo Javier Solís Sánchez, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eduardo se ha destacado a lo largo de su trayectoria profesional por ser punta de lanza en los negocios de diversos tratados de libre comercio entre México y América Latina. Hoy, la visión de ambos expertos nos brindará un panorama integral sobre la importancia, beneficios y consecuencias respecto a la renegociación de este tratado tan importante para México, Estados Unidos y Canadá. Hoy tenemos a dos grandes amigos, dos expertos de las negociaciones internacionales que participan de manera muy activa con el sector privado. Tenemos a Eduardo Solís. Gracias, Eduardo, por venir con nosotros. Eduardo, aparte de ser un gran amigo, es un hombre que tiene una amplia experiencia, ha participado como jefe de negociaciones, sobre todo en todos los TLCs que tuvieron que ver con Centroamérica y Latinoamérica. Es un agente de muchísima experiencia y hoy es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Gerardo, por tenernos aquí en tu programa. Y a mi izquierda tengo a Emilio Cadena. Emilio Cadena es también un agente que participa de manera muy activa, con una gran experiencia. Él tiene una empresa que ha venido promoviendo inversión extranjera en México. Podría decir, sin lugar a dudas, que es la empresa más importante. Ha traído más de 300 inversiones muy importantes a nuestro país. Fue presidente de Index, también nacional, y hoy participa también con el sector privado en todas las negociaciones del Telecán de NAFTA. Bienvenido, Emilio. Gracias, Gerardo. Un gusto estar aquí también con Eduardo Solís. Pues bueno, si me permiten, nosotros empezaríamos primero que nos platicaran, en el orden que ustedes quieran, cómo van las negociaciones de NAFTA, de Telecán. ¿Qué piensas, Eduardo? ¿Cómo ves estas dos primeras rondas de negociación? Bueno, Gerardo, yo creo que hay que ser muy cautos en la descripción de lo que está ocurriendo en este momento, porque como nos hemos dado cuenta, hay dos vías de comunicación. La real, lo que está ocurriendo en las mesas, lo que está ocurriendo
en las negociaciones entre los tres gobiernos, y la surrealista, que es la que ocurre fuera de las mesas de negociación, que puede ser de parte de funcionarios gubernamentales, puede ser de parte de funcionarios dentro del sector privado e incluso de organizaciones no gubernamentales. Me parece que hay que distinguir muy claramente estos dos campos de acción y, por supuesto, sin duda, concentrarnos en lo que está ocurriendo en las mesas, Gerardo. Me parece que eso es lo más sano y por eso lo llamo lo más cauto. Las mesas de negociación son mesas que son complejas porque tienen una multiplicidad de temas que atienden y que en las primeras rondas lo que tienen que hacer es organizarse. No hay rondas previas, no hay comunicaciones previas. Hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos tenía prohibido tener comunicación previo a ese 16 de agosto porque no tenía mandato todavía que, por supuesto, por la autoridad comercial que le confiere el Senado, pues los días estaban contados hasta el día 15 de agosto, esos 90 días entre que solicita el Ejecutivo de los Estados Unidos y que le autoriza a negociar este acuerdo. Eso ocurrió hasta el día 16 de agosto. Previo a ello, tenía prohibido reunirse con una materia que era la negociación, la renegociación o modernización de este acuerdo. Comienzan entonces el día 16 a organizarse, a organizar las mesas, a organizar los temas, a ver en dónde están los intereses generales para poder abrir o no mesas apropiadas de negociación. En general, cada capítulo del TLC, porque se distingue perfectamente uno del otro, pues amerita una mesa de negociación. Esta organización no es trivial, no es menor. Por eso cuando dijeron, es que salieron de Washington sin acuerdos específicos, sectoriales, y bueno, es que eso no va a ocurrir pronto, se dijo en Washington. Se reunieron en México y todavía no hay acuerdos a nivel sectorial. Yo me voy un paso antes, no hay ni siquiera propuestas. Es decir, hay mucho ruido que está ocurriendo en el otro track, ¿no? de especulación, de rumor, y hay un track que es el de las mesas en donde ni siquiera hay propuestas. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en un proceso que es sumamente complejo, que se tiene que organizar y que apenas comenzará a haber seguramente propuestas. Veremos probablemente algún sector que alguno de los tres países empiece a hacer propuesta de acceso a mercado o de reglas de origen específicas para sector, apenas en Ottawa, y si no, en Washington en la siguiente ronda en octubre. Okay. Ahorita regreso contigo, Eduardo. Oye, Emilio, ¿cuáles son los temas que ven más sensibles ahorita en el Telecán? Hay 4 o 5 que se han venido manejando. Sí. ¿Qué posibilidades hay de avance real? Porque hay temas, como bien dijo Eduardo, que son temas reales de la negociación y hay temas políticos, como podría ser el déficit. Ahí tú cómo lo ves, temas laboral, reglas de origen, etcétera, etcétera. Mira, yo creo que otra vez, como decía Lalo, estamos empezando a hablar los temas. Yo diría muy optimista en el sentido de que todos los temas comerciales, o la gran mayoría de los temas comerciales, nos vamos a poner de acuerdo. No es una cosa nueva de este NAFTA 2.0, que tengamos temas donde tenemos puntos de vista distintos, inclusive puntos de vista distintos dentro de la misma industria mexicana, que ahí yo tendría que reconocer que me parece que el equipo mexicano, desde el gobierno, la Cancillería, viendo todos los temas, no solamente NAFTA, pero y el secretario Guajardo y su equipo en el tema de economía, y la coordinación con la iniciativa privada, particularmente con el CCE y luego todos los organismos, AMIA, etcétera, con CAMIN, me parece que es ejemplar con el resto de los países. Yo creo que lo que hemos visto nosotros es que el equipo y la organización que tenemos nosotros como México es la mejor de los tres. Entonces, creo que los temas van a salir. Todos creo que partíamos de la base que no era una mala idea necesariamente volver a tocar un tratado que ya tiene varios años, muchos años de estar en implementación. El mejor ejemplo que usan es que no había smartphones cuando firmamos el NAFTA. Bueno, pues ahora de entrada el tema de comercio electrónico. Entonces,
Creo que la mayoría van a salir, pero efectivamente yo creo que hay algunos temas que son complejos. Creo que comercio electrónico es uno de ellos que es nuevo para la mayoría, causa miedo en algunas cosas, hay que mover política pública, me parece que es uno de los temas que tiene mucho movimiento, mucha actividad. Y luego creo que los otros temas son los más políticos, como decía Eduardo. Creo que el tema laboral es importante. Creo que el tema de solución de controversias y cómo se pueden iniciar, o más bien resolver los conflictos que puede existir entre las partes para que sea un tema parejo para todos los jugadores, independientemente de su tamaño, es otro tema grande. Y me parece que ahí se pueden centrar las cosas más complicadas. Esperando yo que lo político no interfiera demasiado, esa otra avenida de negociación que dice Eduardo muy bien, que a veces pasa inclusive por los mismos smartphones, que no vaya a llevar a los diferentes gobiernos, a los 3 gobiernos, a tener que tomar una decisión que afecte la parte comercial, porque yo creo que de una forma u otra nos vamos a poner de acuerdo. Okay. Oye, Eduardo, vamos a tener que hacer un corte breve, pero quisiera regresar contigo para que nos platiques uno de los sectores más sensibles y podría ser como la manzana de la discordia. Regresamos en un momento. El pasado 5 de septiembre, Estados Unidos, Canadá y México reabrieron un capítulo cerrado 23 años atrás, poniendo sobre la mesa un tema crucial para el desarrollo de sus respectivas economías: la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ante un reto que no parece fácil y con la finalidad de evaluar acertadamente los resultados, así como identificar las áreas de oportunidad, México elaboró una estrategia basada en 4 ejes temáticos. El primero radica en fortalecer la competitividad con América del Norte de forma dinámica, a través de esquemas que impulsen permanentemente la competitividad regional, los cuales consideren el desarrollo tecnológico, el funcionamiento de las cadenas de labor, la mejora de esquemas logísticos y la facilitación de los intercambios comerciales. El segundo eje se basa en avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable, pues la modernización del TEMECAN constituye una oportunidad para promover un piso parejo para que más emprendedores y pymes se incorporen competitivamente al comercio internacional. Asimismo, el tercer pilar se trata de aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI, basada en la tecnología. Tal es el caso del panorama energético de la región, que se transformó radicalmente gracias al desarrollo científico. El cuarto punto toma como factor determinante la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte, buscando mantener y promover disposiciones que contribuyan a hacer más previsibles las operaciones de comercio exterior y las inversiones. Mediante estas acciones, México encaró la tercera ronda de negociaciones que se realizó hace algunos días en Ottawa, buscando obtener resultados prometedores para todos los participantes. Muy buenas noches nuevamente, estamos con Eduardo y con Emilio. Vamos a terminar este programa con una serie de preguntas que a todos nos interesan. Primero, Eduardo, empezaríamos la mitad que nos contestes tú y la otra mitad Emilio. 3 temas, 3 preguntas fundamentales. ¿Qué posibilidades hay de cerrar NAFTA en este año? ¿Qué pasaría? ¿Qué posibilidades habría para cerrar en el 18 con toda la complejidad que tenemos política tanto en Estados Unidos como en México, sobre todo en México por la elección presidencial del 18? Y por último, ¿qué consecuencias habría si hay una salida unilateral de Estados Unidos en NAFTA? Muy bien, bueno, pues mira, Gerardo, yo creo que en el caso bilateral México-Estados Unidos, a ambos nos conviene. A ellos se les vienen elecciones también en el Congreso, a nosotros se nos vienen elecciones presidenciales. Justo somos los 2 países que tenemos todo el interés de cerrar y de que los tiempos nos alcancen. Canadá está un poco más flexible, no tiene particularmente... Porque tiene acuerdo bilateral, ¿no? Bueno, no tiene particularmente ningún tema de continuar en el 2018 porque no tiene procesos electorales. Yo creo que el punto, tú lo pusiste sobre la I. Tenemos procesos electorales en ambos países, tenemos el interés de que esto camine como está planeado. Está planeado que en 7 rondas lleguemos a
sino un cierre final, muy cercano a ese cierre final. Me parece que para eso se están preparando los 3 países. Lo que va a ocurrir al final, si verdaderamente se quiere cerrar, es que las negociaciones se van a tornar permanentes. Y me explico. En algún momento, cuando negociamos el primer Telecán, literalmente nos reuníamos todos los días seguido. No había tal cosa como una ronda de 3 días o de 5 días. Era le sigues y de pronto volteabas a ver el calendario y tenías 20 días de estar negociando diariamente. Con la diferencia de que los ejecutivos estaban absolutamente comprometidos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí, insisto, tú me abres el otro canal. Yo creo que hay que mantenernos en el canal de la negociación en la mesa. Por supuesto, va a seguir habiendo el otro canal en el que hay tweets, en el que hay rumores, en el que la gente se expresa en los medios. Por ejemplo, algún iluminado canadiense que viene, algún iluminado canadiense que viene a México y suelta un supuesto acuerdo, una supuesta propuesta que no existe, ¿no? Pero lo suelta para ver la reacción. Yo creo que no hay que entrarle a eso y por eso dije hay que ser cautos y mesurados. Me parece que es en las mesas, y las mesas lo que va a ocurrir es que de rondas de 5 días vamos a pasar a rondas semipermanentes, ¿verdad? Entonces, para estar del lado de ese afán de terminar este año. ¿Y esa voluntad tú la ves? Yo la veo la voluntad hasta hoy, no tengo ninguna razón. Dentro de las mesas de negociación, no tengo ninguna razón para especular que no es así. Ahora, ya entrando al terreno de la especulación, la respuesta es muy sencilla. A nadie nos conviene extendernos porque empiezas a atravesarte con los tiempos electorales. Sobre todo porque no solamente si la negociación misma la acabas o no, luego tiene que pasar a los congresos lo que negocies, tiene que pasar al Senado lo que negocies. Es decir, este acuerdo en México tiene que pasar por el Senado de la República. Y lo que tú estás buscando es que los tiempos te alcancen para que el Senado de la República, mientras esta administración está en el Ejecutivo actual, pues le toque defender en el propio Senado lo que negoció. Lo mismo ocurrirá en Estados Unidos. Entonces, hay un interés por no irnos hacia el 2018, un interés compartido con Estados Unidos, que no sería lo mismo, por cierto, si Estados Unidos no tuviera elecciones, porque entonces solo México tendría el problema. Yo creo que hay un interés compartido. Y bueno, hablando de escenarios, de qué pasa si, yo creo que por lo menos con el auditorio hay que ser muy claros. Más del 40% de lo que hoy le exportamos a Estados Unidos no pasa por el TLC. Y hay que decirlo así. Quien pensaba que todo lo que le exportamos a Estados Unidos pasa por el TLC, no es cierto. Nosotros somos socios en el TLC, pero también somos socios en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio. Y esa Organización Mundial de Comercio nos permite tener beneficios arancelarios. Aranceles que hoy, cuando no exportas vía TLC, pagas. En el caso de los autos ligeros, pagaríamos 2.5% de arancel cuando exportamos a Estados Unidos, pero es bien importante, los dos datos que te dejo. Uno es ese, 40% de lo que México exporta a Estados Unidos, aproximadamente, entra bajo la OMC hoy, no bajo el TLC. Segundo, 60% de lo que Estados Unidos importa del mundo, lo importa vía OMC. Es decir, nuestros competidores serían aquellos que también compiten en Estados Unidos pagando los impuestos de la OMC. Me parece que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y que no son más del 7%, México como país preferente no paga más del 7-8%, bueno, ¿no?, de arancel. Como digo,
Depende del producto. Las autopartes rondan alrededor de entre el 4 y 5%, los vehículos ligeros es alrededor del 2.5%. Realmente el tema automotriz en la OMC lo tenemos en las camionetas pick-ups, que pagarían un 25% de arancel. Gracias, Eduardo. Emilio, tus reflexiones. Mira, para cerrar en este tema, me quedaría en el último tema. Yo creo que efectivamente si en este tema catastrófico o digamos así radical de salir del Tratado de Libre Comercio, me parece que hay que otra vez ser mesurado y entender que no es tan catastrófico a veces como lo pintamos. Es decir, es más catastrófico un mal acuerdo que ir por las reglas de la OMC, porque hay muchos otros países que lo hacen y yo me siento con la confianza que tenemos competitividad para hacerlo. Pero me parece que sí tendríamos que estar preparados como país, como gobierno, como iniciativa privada para reaccionar dependiendo qué es lo que suceda. Es decir, sí tenemos que ir trabajando en un plan B de política pública, fiscal, de comercio exterior, que nos pudieran ayudar a recuperar algo de competitividad de lo que pudiéramos perder en algunas de esas partes donde pudieran ser afectadas. Yo creo que otra vez este análisis no se puede hacer en promedio, no se puede pensar lo que pasaría en el país si no hay tratado de libre comercio, hay que ver por sectores y hay que ser muy precavido con ello, porque me preocupa más el tema mediático y el tema sentimental que pueda generar esto que el tema real comercial. Entonces creo que hay que estar preparado para ello, hay que estar preparado para informar a la gente, como decía Eduardo ahorita, tener planes de política pública que podemos hacer, porque creo que a final de cuentas, otra vez contigo lo he platicado muchísimas veces y sé que estás convencido de ello, necesitamos seguir trabajando en la competitividad de México. Mientras nosotros vayamos siendo cada día más competitivo con OMC o con Tratado de Libre Comercio o con cualquier cosa que ocurra dentro de los próximos 20 años, México puede seguir creciendo y podemos seguir creciendo bien y aprovechando este clientazo que tenemos enseguida, que es Estados Unidos, sin decir que no vayamos explorando otros mercados y diversificándonos, pero pues tenemos el cliente más grandote aquí enseguida y eso nomás lo tenemos nosotros, Entonces, ese es... Canadá. Sí, Canadá con circunstancias muy distintas a las nuestras, pero China, Corea, Japón, precisamente por eso les interesa a México también, porque el hecho de que estemos pegaditos a ello es una gran competitividad, logística principalmente, pero también de afinidad ya también humana con tanta gente que tenemos que vive en Estados Unidos, que me parece que no lo podemos dejar de lado. Entonces, hay que ponernos a trabajar como siempre, hay que tener escenarios, yo creo que hay que ser realista en que sí pudiera ser esa una alternativa, pero creo que nos podemos preparar para ello. Okay. Pues bueno, yo creo que como ven hemos avanzado en estos programas, hemos dado un repaso muy puntual de dónde estamos, cuáles son las perspectivas de México, hacia dónde podemos ir. Un buen tratado de libre comercio es indispensable, es fundamental, pero al final, si no tenemos un buen tratado, México tiene otros elementos de negociación. Tenemos acceso a los mercados a través de otros tratados de libre comercio, pero sobre todo con la OMC. Entonces, al final, yo me quedo mucho con lo que dijo Emilio y Eduardo, que México tiene muchas posibilidades, que hay que hacer de manera muy puntual un repaso de cuáles son los sectores, dónde estamos, cómo podemos hacer más competitivo al país. Al final, yo creo que todavía como México nos quedan muchas cosas por hacer. Está lo del sur-sureste, tenemos toda una región muy importante de México que se ha venido rezagando, que no nos deja crecer a la velocidad que queremos. Tenemos más de 35 millones ahí de mexicanos que viven en la pobreza y que además es una reserva de capital humano importantísimo que lo necesita el centro y el norte de México. Y bueno, yo también les quiero compartir que nos sentimos muy orgullosos tanto del gobierno de la República, de los que están encabezando las negociaciones del gobierno, como del sector privado. Yo creo que aquí lo más relevante, y eso lo puedo decir porque a mí me tocó volver a organizar el cuarto de junto
cuando estábamos en TPP y en Alianza del Pacífico. Hoy siéntanse seguros todos los mexicanos que en esta gran alianza y en esta visión compartida del sector público y el sector privado estamos absolutamente unidos por defender los intereses del país, pero también defendiendo los intereses del sector productivo y de los empleos de todos los mexicanos. Yo les agradezco mucho. Gracias, Emilio. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes por estar en este programa de las 1000 empresas más importantes de México, del mundo ejecutivo. Muy buenas noches y muchas gracias por su atención.